Buenas, hoy venimos a hablar sobre los fenómenos ópticos, acústicos y eléctricos. Dentro del contenido tenemos la introducción, fenómenos ópticos, su definición, clases de fenómenos ópticos y cómo se forman. Fenómenos acústicos, definición, clase de fenómenos acústicos y cómo se forman. Fenómenos eléctricos, definición, clases de fenómenos eléctricos y cómo se forman. Conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cielo es azul? ¿O por qué a veces se pueden ver arcoíris o halos alrededor del sol? La naturaleza está llena de fenómenos sorprendentes que nos rodean y que a menudo pasan desapercibidos ante nuestros ojos. En este seminario explicaremos algunos de los fenómenos ópticos, acústicos y eléctricos más fascinantes que se dan en la naturaleza. Ahora tenemos los fenómenos ópticos. Los fenómenos ópticos son aquellos eventos visuales que ocurren debido a la interacción de la luz con la materia. Estos eventos pueden ser naturales o artificiales y se producen cuando la luz se refracta o se refleja o se difracta al pasar a través de diferentes medios. Los fenómenos ópticos pueden ser muy variados y van desde la formación de arcoíris y halos hasta la aparición de nubes iridiscentes, espejismos y auroras boreales. Sabiendo esto, tenemos que existen diferentes clases de fenómenos ópticos y estas se dan en diferentes circunstancias y condiciones. A continuación hablaremos de los diferentes fenómenos ópticos y los más importantes. Cielo azul. El cielo azul se ve azul durante el día debido al fenómeno de dispersión de Rayleigh, que es el resultado de la interacción de la luz con las partículas de la atmósfera terrestre. Cuando la luz solar entra en contacto con las partículas de la atmósfera, se dispersa en todas las direcciones. Las moléculas más pequeñas, como el oxígeno y el nitrógeno, dispersan la luz con una mayor eficacia para las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta. Esta es la razón por la cual el cielo se ve azul, ya que la luz azul es dispersada por las partículas de la atmósfera. Este fenómeno, que consiste en un círculo brillante alrededor del Sol, se le conoce como halo o antelia. Principalmente ocurre en lugares más fríos como Rusia, la Antártida o el norte de Escandinavia. Este halo se forma por las partículas de hielo que están en suspensión en la parte más alta de la atmósfera. Cuando la luz del sol incide sobre estas partículas de hielo, se refracta la luz haciendo que todo el espectro de color, similar al de un arco iris, se pueda observar alrededor del sol. Arco iris. En el cielo las gotas actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol ilumina de la manera adecuada, la luz se separa en sus colores formando un arco iris. Por esto solo podemos ver los arcoíris cuando llueve fuerte o hay una pequeña llovizna. Espejismo. Son fenómenos ópticos que se producen cuando la luz se refracta al pasar por capas de aire con diferentes temperaturas. En condiciones normales, la temperatura del aire disminuye con la altura, pero en ciertas circunstancias, como en zonas desérticas o en el asfalto caliente de las carreteras, el aire cerca del suelo puede estar más caliente que el aire que está un poco más arriba. Cuando la luz pasa a través de las capas de aire con diferentes temperaturas, se refracta de forma irregular, lo que puede hacer que los objetos distantes aparezcan como si estuvieran en un lugar diferente al que realmente están. Este efecto puede hacer que los objetos parezcan desenfocados, distorsionados o incluso que aparezcan como si estuviesen flotando. Aurora boreal. Son causadas por la interacción entre el viento solar y la magnetosfera de la Tierra. Cuando las partículas cargadas del viento solar chocan con la magnetosfera de la Tierra, son canalizadas hacia los polos magnéticos, donde interactúan con la atmósfera superior. La interacción de estas partículas cargadas con los átomos y moléculas de la atmósfera superior producen la emisión de luz en forma de auroras.
En ese orden continuamos con los fenómenos eléctricos, pero primero que todo daremos una definición de qué son esos fenómenos. Son aquellos que ocurren con la presencia de carga eléctrica, ya sea en forma estática o dinámica. Todos los cuerpos están compuestos por átomos, esto a la vez por electrones, protones y neutrones. Los electrones son las partículas subatómicas cargadas negativamente y los protones cargados positivamente. Un fenómeno eléctrico puede ocurrir, por ejemplo, cuando los electrones fluyen a través de un material conductor. Ahora hablaremos de algunas de las clases de fenómenos eléctricos, como primero tenemos las descargas eléctricas atmosféricas, que éstas se forman en gran parte debido a la interacción entre las partículas cargadas presentes en la atmósfera terrestre y en los campos eléctricos generados por diversas fuentes. Una de las fuentes principales de carga eléctrica atmosférica es el Sol. El Sol emite constantemente partículas cargadas como electrones y protones que interactúan con la atmósfera de la Tierra. Estas partículas cargadas pueden ionizar las moléculas y átomos de la atmósfera terrestre, creando regiones de carga positiva y negativa. Como segundo, tenemos el campo magnético terrestre, que este se forma debido a una combinación de factores, incluyendo el movimiento de hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, la rotación de la Tierra y la interacción con la radiación solar. El núcleo externo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro líquido y otros metales, y este material está en constante movimiento debido a las altas temperaturas y a la presión en el centro de la Tierra. Este movimiento genera corrientes eléctricas en el núcleo líquido que a su vez generan un campo magnético. La rotación de la Tierra también juega un papel importante en la formación del campo magnético. La rotación de la Tierra causa que las corrientes de convección en el núcleo externo se desplacen en un patrón espiral, lo que contribuye a la generación del campo magnético. Y por último tenemos la formación del rayo. Esto comienza con la acumulación de cargas eléctricas en diferentes regiones de una nube de tormenta. Las corrientes de aire ascendente y descendentes en la nube separan las cargas eléctricas, lo que resulta en una acumulación de carga en diferentes partes de la nube. Cuando la diferencia de carga entre dos regiones de la nube se vuelve lo suficientemente grande, se produce un arco eléctrico entre las dos regiones. Este arco eléctrico puede ionizar el aire que lo rodea, creando un camino conductor para la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mueve a lo largo del camino ionizado a través de la atmósfera y hacia la Tierra. A medida de que la corriente se mueve a lo largo del camino, calienta el aire circulante a miles de grados Celsius, lo que resulta en una rápida expansión del aire y la creación de un sonido fuerte y distintivo conocido como trueno. A continuación les hablaré sobre los fenómenos acústicos, que se refiere a cualquier evento o proceso que involucre el sonido o las ondas sonoras en un ambiente agrícola. Pero esto que involucra, pues puede involucrar la producción, la transmisión, la recepción, percepción, análisis y síntesis de sonidos, y ondas sonoras con relación a los cultivos y el clima. Además, este sonido se genera o se propaga como resultado de condiciones climáticas o atmosféricas. Esto puede incluir eventos como tormentas eléctricas, truenos, relámpagos, vientos fuertes y otros eventos meteorológicos que generan eh, ondas de sonidos audibles o inaudibles. A continuación hablaré entonces sobre las clases de fenómenos acústicos. Dentro de esto mencionaré algunos importantes, como el efecto Doppler, que es un efecto que se produce cuando una fuente de sonido se mueve hacia o se aleja del receptor de sonido. Cuando se aleja, las ondas sonoras parecen expandirse y disminuye entonces la frecuencia aparente del sonido y por tanto su tono. Pero cuando se acerca, las ondas sonoras parecen comprimirse, entonces lo que aumentaría la frecuencia aparente. Este efecto se puede observar en diferentes situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando una ambulancia con sirena se nos aproxima. El sonido de la sirena parece más agudo y estridente a medida que se nos acerca, y una vez que pasa por nosotros se vuelve más grave y apagado. ¿Pero esto se debe a qué? Bueno, esto se debe a que la frecuencia del sonido emitido por la sirena cambia con relación con nuestro movimiento relativo hacia o lejos de ella. Ahora hablaremos sobre los truenos. ¿Qué son los truenos? Son un fenómeno acústico que se produce como resultado de las cargas eléctricas atmosféricas.
Cuando un rayo se mueve a través del aire, la descarga eléctrica calienta el aire a una temperatura alrededor de aproximadamente de 30.000 grados Celsius, expandiéndolo rápidamente y produciendo una onda de choque, que es la que se escucha como un trueno. Los truenos pueden ser importantes porque pueden ser un indicador de las condiciones climáticas que pueden afectar los cultivos. Por ejemplo, los truenos y las tormentas eléctricas pueden ser un signo de fuertes vientos y lluvias que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. También pueden ser muy peligrosos porque pueden causar daños a edificios, a árboles cercanos, incluso a personas que se encuentran al aire libre. Ahora les hablaré sobre el viento. Este puede producir ruidos al chocar contra objetos sólidos, como por ejemplo árboles, edificios, etc. También puede producir un zumbido constante en lugares abiertos y desprotegidos. Como tal, el viento no es un fenómeno acústico, pero se puede decir que el viento es un factor que puede contribuir a la producción de algunos fenómenos acústicos. El ruido del viento puede ser utilizado para medir la velocidad del viento y las condiciones climáticas en un área determinada. Ahora hablaremos sobre los tornados. Es importante destacar que los tornados son un fenómeno atmosférico complejo que puede involucrar múltiples variables, incluyendo la temperatura, la humedad, la presión y el viento. Y desde un punto de vista acústico, los tornados pueden producir sonidos característicos que son el resultado de la interacción del viento y otros elementos en su camino, como los edificios, los árboles y los escombros. Cuando el tornado se acerca, puede escucharse un sonido similar al de un avión a reacción, que se debe al movimiento a través de la atmósfera. Además, algunos tornados pueden generar un ruido de chirridos o silbidos, que también es causado por la fricción entre el viento y los objetos cercanos, como las ramas de los árboles o cables eléctricos. Los tornados pueden ser un signo de condiciones climáticas extremas, como la presencia de tormentas eléctricas o fuertes vientos. Esto puede afectar negativamente el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Para los agricultores y los meteorólogos, deben estar atentos a la posibilidad de que los tornados en su área puedan aparecer y pues ellos tienen que tomar medidas de prevención y minimizar los daños. Luego de haber hablado sobre los fenómenos ópticos, acústicos y eléctricos, podemos entender que son áreas de estudio muy importantes dentro de la física, ya que nos permiten comprender cómo la luz, el sonido y la electricidad interactúan con la atmósfera y el mundo natural. En el caso de los fenómenos ópticos, por ejemplo, se puede observar diferentes efectos como la reflexión, refracción, difracción y la polarización de la luz en la atmósfera, lo cual tiene implicaciones prácticas en campos como la meteorología, la astronomía y la fotografía. Por otro lado, los fenómenos acústicos nos ayudan a entender cómo se comporta el sonido de la atmósfera y cómo se puede transmitir a través de diferentes medios, lo cual es importante en la ingeniería acústica y en la creación de dispositivos de sonido. Pero también puede ser utilizado como una herramienta de monitoreo del clima y de predecir eventos extremos, lo que puede ser de gran ayuda para los agricultores en la toma de decisiones informadas sobre el manejo de sus cultivos y la protección contra eventos climáticos adversos. Además, el estudio de la electricidad en la naturaleza es fundamental para entender los fenómenos como los relámpagos, las descargas eléctricas y el campo magnético o terrestre, lo cual tiene implicaciones importantes en la física de la atmósfera y la tecnología. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el conocimiento y la comprensión de los fenómenos ópticos, acústicos y electrónicos son fundamentales para profundizar en nuestro conocimiento de la naturaleza y sus aplicaciones en diferentes áreas de la vida. Continuar investigando y aprendiendo sobre estos fenómenos es crucial para seguir avanzando en nuestra comprensión de la física y su relación con el mundo natural. Muchas gracias.